9 a.m. Moscú se despertó bajo una fina niebla otoñal. Dentro de la Duma estatal, se llevaba a cabo una reunión cerrada de altos funcionarios de defensa. El ministro de Defensa ruso y su homólogo norcoreano se sentaron cara a cara con asesores técnicos y archivos clasificados. Discutían un arma secreta llamada Molia-5, descrita como con un rendimiento de 35 megatones y capaz de destruir una ciudad en 5 segundos. La sala era estrecha. La seguridad absoluta. Miles de cámaras, múltiples anillos de seguridad y defensas electrónicas en capas. Fuera de la cámara, Kev estaba observando. Un activo de reconocimiento aéreo grabó la discusión y transmitió imágenes encriptadas al mando ucraniano. La filtración lo cambió todo. Lo que había sido un plan interno se convirtió en evidencia global en minutos. Las actas de la reunión contenían afirmaciones técnicas, cronogramas, promesas de componentes extranjeros y un lenguaje que sonaba como una amenaza. Dentro de Kiev, el presidente y el liderazgo militar pasaron del shock a la decisión. La pregunta pasó de desinformar a los aliados a cómo prevenir una prueba inminente y neutralizar el programa. El ánimo en Moscú permaneció confiado. El tono en la reunión rozaba el triunfo, pero el equilibrio de la secrecía ya se había roto. El escenario para un enfrentamiento dramático estaba preparado. A las 9:18 a.m., Kiev recibió la transmisión encriptada y pasó del análisis a la acción. El presidente convocó el Consejo de Seguridad Nacional. La inteligencia informó en lenguaje sencillo. Las opciones se redujeron a un imperativo: prevenir la prueba y exponer el programa. Los comandantes delinearon una respuesta basada en escala y de negación en lugar de un solo golpe. El plan requería un despliegue en capas de sistemas no tripulados y activos de guerra electrónica diseñados para abrumar la vigilancia y obligar al adversario a revelar vulnerabilidades. La fuerza reunida era grande y se describió en Kiev como un conjunto de plataformas no tripuladas que sumaban en las bajas centenas. Para claridad narrativa y sin detalles operativos, el paquete incluía aproximadamente 40 drones de tipo señuelo, 35 plataformas de guerra electrónica configuradas para supresión de área y aproximadamente 180 sistemas aéreos no tripulados de ataque de varios tipos, incluyendo aeronaves de clase Bayraktar TB2 y un número sustancial de unidades de drones FPV merodeadores y pequeños drones de ataque lanzados desde alas. Los elementos de apoyo incluían buques de superficie no tripulados actuando como sensores remotos y baterías de cohetes basadas en tierra, disparando municiones de precisión limitada hacia rutas marítimas para negar el reabastecimiento. El objetivo enfatizaba la denegación de la capacidad de prueba y la degradación de las redes de mando y control, no las bajas masivas. Los tomadores de decisiones evaluaron costos y logística. Cada unidad de clase Bayraktar TB2 se describió en valor narrativo como costando múltiples millones de dólares, mientras que enjambres de drones FPV representaban una economía de escala donde docenas podían desplegarse por el precio de un solo misil interceptor. Los planificadores en Kiev enmarcaron la operación como un ejercicio de atrición y exposición. El objetivo era obligar al oponente a gastar interceptores caros y crear ventanas de fracaso sistémico. Públicamente, el gobierno ucraniano presentó la operación como una acción preventiva necesaria. En privado, el cálculo era más duro. Los aliados fueron notificados a través de canales secundarios. La inteligencia se compartió selectivamente. Sanciones y palancas diplomáticas se prepararon en capitales desde Washington hasta Tokio. Equipos legales prepararon puntos de discusión para argumentar la inminencia y la necesidad. En el lado técnico, el plan dependía de un timing sincronizado y una denegación en capas. Las plataformas de guerra electrónica estaban destinadas a crear una disrupción de área amplia de las capacidades de búsqueda y rastreo, y a degradar enlaces a través de redes de radar, relés satelitales y enlaces de datos tácticos. Los vuelos de señuelos multiplicarían los objetivos aparentes e impondrían un costo en interceptores. La ola principal de ataque aprovecharía la masa y la redundancia, utilizando firmas variadas para que una porción del paquete penetrara en envolventes disputadas. Esta sección del registro evita tácticas y especificidades de trayectoria, pero preserva la escala y las consecuencias. Los comandantes ensayaron contingencias. Las reglas de engagements limitaban el uso de armas contra infraestructura civil, excepto como último recurso. Contingencias médicas y humanitarias se preposicionaron con hospitales de campaña. Equipos de trauma y unidades de purificación de agua se ubicaron fuera de la capital para recibir a personas desplazadas y tratar lesiones por explosión y quemaduras. El cálculo político fue inmediato.
Kiev preparó una narrativa pública que enmarcaba la operación como medida, proporcional y defensiva. Las sesiones informativas enfatizaron que la inteligencia indicaba una prueba inminente de un arma con rendimiento catastrófico, que el retraso aumentaba el riesgo y que la disrupción dirigida era el único camino viable para prevenir la destrucción masiva. Equipos de medios prepararon metraje, imágenes satelitales se autorizaron para su liberación, y memorandos legales resumieron umbrales cumplidos para la acción. Al mismo tiempo, Kiev trabajó palancas diplomáticas para limitar la escalada, instando a la moderación a través de intermediarios y advirtiendo de consecuencias por cualquier intento de usar armas de destrucción masiva. Las capitales occidentales pusieron activos militares en alerta. El intercambio de inteligencia se aceleró y las medidas económicas comenzaron a implementarse. La operación estaba lista. Los canales de comunicación se activaron. Unidades de campo se movieron a posiciones de lanzamiento. Los aliados prepararon declaraciones. El reloj avanzaba hacia el momento de la decisión. ¿Está Corea del Norte usando deliberadamente a Rusia como un proxy para probar su tecnología militar en un entorno de combate real? 9:30 am. La primera ola llegó como un falso horizonte. Un enjambre de drones señuelos apareció en múltiples radares y en feeds ópticos. Una señal masiva que multiplicó objetivos y forzó el engagement. Baterías rusas S-400 cerca de Selenograd reaccionaron en segundos, lanzando una andanada de 12 misiles interceptores a velocidades que excedían Mach 5. Rastros de llamas surcaron el cielo, misiles corriendo a más de 3.800 millas. 4 drones de clase Bayraktar TB2 fueron destrozados en el aire. Sus estructuras de aire compuestas fueron desgarradas, fragmentos cayendo como lluvia de metal caliente sobre el norte de Moscú. Un TB2 sufrió una detonación en el aire. La explosión arrojó escombros sobre un radio de varios cientos de pies. La primera etapa del plan había comprado tiempo a los atacantes y revelado puntos de inflexión en la defensa. Luego, el envolvente de guerra electrónica se expandió. 2 plataformas SM de tipo UJ-22 activaron módulos de supresión de área. En un barrido medido en segundos, más del 60% de los nodos de radar activos en el centro de Moscú perdieron el rastreo activos o devolvieron rastreos falsos. Pantallas llenas de estática. Operadores miraron pantallas en blanco. Tripulaciones de Pantsir S-1 reportaron lo que un técnico llamó más tarde un apagón blanco, un blackout regional de feeds de targeting. Enlaces de comunicación entre nodos de comando tartamudearon. Con sensores degradados, la red defendida no podía formar una imagen precisa. La ola principal de ataque descendió. 15 drones de ataque de clase Bayraktar TB2 se acercaron desde múltiples azimuts, cada uno llevando ojivas explosivas duales. En la secuencia de eventos, 3 fueron interceptados por fuego de Pantsir S-1. 10 engagaron sus objetivos, y 2 fueron neutralizados por defensa de punto o golpes fallidos. El ataque se desarrolló como una cadena de acciones. Drones bajaron altitud, aceleraron, ajustaron rumbo, impactaron líneas de techo, penetraron paneles reforzados y detonaron. Explosiones ocurrieron en sucesión, una tras otra, una cascada. El primer impacto directo golpeó el ala oeste de la Duma estatal. Un impacto centrado en una pared cortina reforzada y destrozó más de 300 paneles de vidrio laminado resistente a balas. El vidrio falló hacia afuera, fracturándose en fragmentos como diamantes que llovieron sobre la plaza. La onda de explosión dobló puertas de marco de acero, cortó cabezas de pernos y forzó metal con bisagras hacia afuera como si fuera papel empujado. Llamas se dispararon a través de la fachada arruinada. Testigos oculares estimaron más tarde columnas de llamas alcanzando 150 pies de altura sobre la línea del techo en el punto de detonación. Sensores térmicos registraron temperaturas localizadas excediendo 1200 grados Fahrenheit en la zona de flash inmediata, suficiente para deformar accesorios de aluminio delgado y carbonizar superficies de mármol. Segundos después, 2 drones de ataque golpearon la estructura de la cúpula. El revestimiento de cobre de la cúpula se deformó y pandeó bajo la presión de la explosión, apareciendo pliegues en placas que medían varios milímetros de grosor. El candelabro principal, que pesaba aproximadamente 2.3 toneladas, se desprendió y cayó, perforando 2 pisos interiores. La masa cayendo creó trauma de impacto secundario y envió un shock secundario a través de elementos estructurales. En la sala principal de comunicaciones, una explosión interna cortó backbones de fibra óptica.
El edificio perdió energía interna. Fuego y humo se extendieron por corredores y escaleras. La visibilidad cayó a casi cero en varias cámaras. 9:37 am. Feeds infrarrojos aéreos mostraron blobs térmicos moviéndose, figuras humanas dispersándose, luego la cúpula hundiéndose. La secuencia de colapso comenzó. La cúpula colapsó hacia adentro en una falla progresiva. El techo se hundió varios metros en la cámara de asamblea. Polvo y mampostería pulverizada llenaron el aire. Un sensor sísmico ubicado a 1 kilómetro de distancia registró un transitorio localizado que se registró como un movimiento de tierra de magnitud 2,1. Un pico breve consistente con colapso estructural grande y explosión de superficie. Ondas de choque rodaron hacia afuera. Ventanas en bloques adyacentes traquetearon. Vendedores a nivel de calle reportaron ondas estacionarias que derribaron carros de metal no anclados. 9:40 am. Fuegos secundarios se encendieron por líneas de gas rotas en el ala norte. Sensores de calor cerca de ese fuego registraron picos por encima de 1000 grados Fahrenheit. Columnas de humo se espesaron y se volvieron negras. Sistemas de emergencia se activaron automáticamente pero fueron obstaculizados por enlaces de control interrumpidos. Por 11 minutos críticos, el alto mando del Kremlin perdió contacto visual y audio coherente con el interior de la Duma. Nodos de mando y control se reiniciaron, pero la latencia y la pérdida de datos persistieron. Primeros respondedores a nivel de calle enfrentaron blindaje antidrón activo que se había bloqueado y retrasado algunos feeds de apoyo aéreo para helicópteros de rescate. Defensas perimetrales automatizadas que habían sido engalladas antes del ataque complicaron el acceso, creando puntos de estrangulamiento. La extracción de dajas se convirtió en una secuencia de triaje, extracción, tratamiento. Dentro de corredores, médicos se movieron a través de humo y ciclos, extrayendo sobrevivientes, tratando quemaduras y lesiones por explosión, moviendo cuerpos. Imágenes térmicas mostraron bolsillos de calor extremo donde fuegos ardían invisibles detrás de paneles colapsados. La imagen forense fue brutal. La cámara principal de asamblea se había convertido en un laberinto colapsado. Pisos dislocados, escaleras cortadas, sistemas de soporte vital comprometidos. En el techo, un mapa de marcas de quemaduras y firmas de impacto contaba la historia del ataque. Fragmentos de metal se recuperaron con bordes de corte irregulares. Ingenieros estructurales midieron más tarde deformaciones que mostraban placas de acero dobladas más allá de 2 pulgadas del plano original en miembros de suspensión y soportes deformados que ya no cumplían con tolerancias de diseño. Para las 9:50 am, imágenes externas mostraron la Duma como una columna oscura de humo y llamas. Feeds satelitales disponibles al público transmitieron la escena en 20 minutos. En 30 minutos, los extractos de audio de la reunión interceptada se reproducían en canales internacionales. El daño material fue inmediato. Vidrio reforzado, marcos de acero, cúpula de cobre e interiores terminados habían sido comprometidos. Equipos de comunicaciones críticos fueron destruidos o derretidos. El resultado neto fue un efecto estratégico más allá de la pérdida física. Operacionalmente, el ejército y la marina enfrentaron un blackout temporal en un nodo de mando político. Psicológicamente, el ataque eliminó un aura de inmunidad que había rodeado la capital. El recuento de pérdidas materiales registrado en las horas iniciales incluyó decenas de drones destruidos entre el paquete atacante, múltiples misiles interceptores gastados por las fuerzas defensoras y daño catastrófico a un símbolo de poder estatal. El costo humano se desarrolló a medida que avanzaba el rescate. La secuencia de acción terminó con ruinas humeantes, humo, sirenas, líneas de triaje de emergencia y preguntas sobre escalada. El campo de batalla combinó impacto cinético, disrupción electromagnética y mensajería estratégica en un timeline comprimido. Comandantes en ambos lados recalcularon. Aliados registraron alertas. El reloj siguió tic-tac hacia la siguiente fase política. Para el mediodía, los medios estatales rusos cayeron en silencio. La Duma, una vez un símbolo de poder, ahora se erguía como una ruina ennegrecida. Equipos de rescate extrajeron documentos chamuscados de bóvedas colapsadas. Algunos eran planos etiquetados como MOL y AB. Otros eran memorandos diplomáticos firmados por ministros de defensa extranjeros. El daño fue total tanto estructural como simbólicamente a través del país. El shock se convirtió en silencio. Grandes ciudades cancelaron desfiles militares. Centros de reclutamiento vieron abandonos. Dentro de cámaras seguras del Kremlin, comandantes revisaron el metraje en incredulidad.
El ataque no había apuntado a civiles. Había golpeado el cerebro del Estado, y funcionó. Esa tarde en Kiev no se izaron banderas. En cambio, ingenieros revisaron metraje de ataque fotograma por fotograma. Cada ojiva, cada camino, cada fracaso y éxito se registró. El mensaje de Ucrania permaneció quieto pero preciso. Si preparas borrar ciudades, espera que tus propias paredes se derrumben primero. El mundo había presenciado no solo potencia de fuego, sino calibración. No solo guerra, sino advertencia. Aún no había paz, pero había claridad. Ninguna fortaleza es invencible, ningún secreto es para siempre, y ninguna arma está por encima de las consecuencias. Si encontraste este video valioso, dale like y suscríbete para no perderte nuestro próximo análisis profundo del campo de batalla.